Hola, mi nombre es Mónica Camacho Sarmiento, de la Licenciatura de Trabajo Social en la materia de Procuración y Administración de Justicia. En este pequeño video vamos a hablar de una forma breve de la protección de los derechos humanos. La protección y garantía de los derechos humanos se inicia a nivel individual, seguida por la protección que se da en cada grupo social para posteriormente situarse en el ámbito de protección y garantía a nivel Estado y finalizar en la garantía a nivel internacional. Al ratificar un tratado internacional de derechos humanos, el Estado afirmante asume la responsabilidad de proteger y hacer realidad los derechos que contiene lo siguiente. Es respetar, que significa que el Estado no puede adoptar ninguna medida que sea contraria a los derechos garantizados por el tratado, y proteger, que significa que el Estado debe adoptar medidas positivas para aseverar que a ninguna persona se le nieguen esos derechos humanos. Los principios de París. Promover los derechos humanos mediante la implementación de una cultura nacional de derechos humanos. Proteger los derechos humanos, es decir, investigar las violaciones de los derechos humanos y llevar ante la justicia a quienes lo cometan, así como proporcionar recursos y reparación a las víctimas. En los principios de París hace una referencia expresa de las opciones que pueden ser atribuidas a estas instituciones, las cuales pueden ser consultiva, que contempla la posibilidad de lo siguiente: emitir informes sobre la situación de los derechos humanos en general, de impulsar la ratificación de tratados internacionales en la materia, participar en los procesos de elaboración de informes periódicos que deben ser presentados ante organismos internacionales y colaborar en la elaboración de programas de educación de derechos humanos para todos los niveles de enseñanza. Y cuasi jurisdiccional, que implica de manera concreta la posibilidad de recibir y examinar denuncias relativas a la situación de particulares, grupos, organizaciones, etc. Las garantías de los derechos humanos. La humanidad impulsa el respeto y la garantía de los derechos humanos con el propósito de ofrecer posibilidades que faciliten una convivencia más digna entre los hombres. De esto se trata. Por cuanto hace el sistema mexicano de protección de los derechos humanos, existen dos vías de garantías, que es la jurisdiccional, que incluye principalmente el reconocido juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, y las no jurisdiccional, que se refiere básicamente al procedimiento que se exige ante las comisiones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como estatal. Las garantías de corte universal, las cuales están compuestas por los mecanismos empleados por la Organización de las Naciones Unidas. En la Organización de las Naciones Unidas cuenta con una serie de organismos cuya misión principal es salvaguardar los derechos humanos. En estas encontramos a la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la División de Derechos Humanos dentro de la Secretaría General, el Consejo de Derechos Humanos, así como la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Mencionamos algunos problemas actuales de la Procuración de Justicia. Podemos decir que nuestro país, en nuestro México, ha sido reconocida en innumerables ocasiones como uno de los ideales por parte de la Procuraduría General de Justicia. La observancia cabal de la constitucionalidad y de la legalidad en todos los ámbitos. Respeto absoluto a los derechos humanos, así como el fortalecimiento de los principios de igualdad y seguridad jurídica en todas sus acciones. Algunos problemas que nos vamos a encontrar en la Procuración de Justicia son los siguientes: la falta de profesionalismo, la ineficiencia de la ley, la corrupción y el ejercicio abusivo de funciones, la falta de autonomía e independencia de la figura de procurador respecto del titular del Ejecutivo. Algunos aspectos en torno a la Procuración de Justicia, como mencionábamos, la falta de profesionalismo en su personal y en la corrupción, la ineficacia de la ley y de ciertos derechos a favor de las víctimas u ofendidos, la falta de autonomía e independencia de la figura del procurador respecto del titular del Ejecutivo, el reformismo legal, la ineficacia
ante la investigación de los responsables de delitos, la carencia de medios alternativos de solución de controversias penales y las nuevas tendencias de las leyes penales y de la Procuración de Justicia para enfrentar el problema indiscutiblemente. La corrupción y la falta de profesionalismo en el personal encargado de procurar justamente la justicia es el dilema, no es la falta de leyes que sancionan a los malos servidores públicos, sino la indebida u omisa aplicación de esta, que permanece en los más de los casos como una mera letra muerta que atestigue los excesos de aquellos servidores públicos penales. La Administración de Justicia en México, vamos a mencionar algunos antecedentes históricos de forma muy breve. Encontramos que en el siglo XIX, la creación de los tribunales colegiados de circuito en 1950, para ser específico, la introducción del Consejo de la Judicatura Federal en 1994, el establecimiento del Tribunal Electoral en 1996, a partir de 1950, los anteriores tribunales de circuito que ya funcionaban en forma unitaria se denominaron oficialmente tribunales unitarios de circuito. Ahora mencionamos que en el siglo XX las más relevantes reformas del Poder Judicial de la Federación son las que se derivaron de la Constitución Política de 5 de febrero de 1917, así como la modificación hechas a la propia Constitución que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de 1928. Las bases constitucionales y leyes orgánicas. En las bases del Poder Judicial de la Federación se encuentran contenidas en el artículo 94 al 107 de la Constitución, con exclusión del artículo 102. La integración y competencia de los órganos de los poderes judiciales se integra por el Poder Judicial de la Federación de acuerdo con lo que dispone el artículo 94 de la Constitución. Los órganos del Poder Judicial de la Federación son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito. De forma muy breve, hablamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone por 11 ministros numerarios y funcionan en pleno su estado. De los tribunales colegiados de circuito se integran por 3 magistrados, de acuerdo con lo que hemos expuesto. Estos tribunales son competentes para conocer tanto de los juicios de amparo directo que se promueven en contra de sentencias definitivas o laudos y en contra de resoluciones que pongan fin al juicio. Tribunales unitarios de circuito, como su propio nombre lo indica, estos tribunales se integran por un solo magistrado en el artículo 9, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, faculta a los tribunales unitarios de circuito para conocer de los juicios de amparo promovidos en contra de actos o tribunales unitarios. Los juzgados de distrito tienen como titular a un juez y la competencia de los juzgados de distrito es muy amplia, ya que incluye, por un lado, el conocimiento y la resolución de todos los juicios de amparo indirecto y por el otro los de juicios penales, civiles y mercantiles de carácter federal. Por último, encontramos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal fue establecido por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de agosto de 1996. La Sala Superior y las salas regionales conocen de los juicios y medios de impugnación que se enuncian en el artículo 99 de la Constitución y se regulan en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esto de acuerdo con la distribución de competencias previstas en la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación. Con esta pequeña descripción concluimos. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.